Es un gusto acompañarlos definitivamente para hablar de una patología que nos atañe. Y el tema de hoy ¿es posible prevenir el cáncer de ovario? Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla. Cuando me dieron este tema, pues definitivamente lo que pensamos es, vamos a hablar de prevención de todas las esferas. Entonces uno dice la prevención primaria, pues definitivamente hablamos de vacunación, no hay. Hablemos entonces de prevención secundaria en cáncer de ovario, tamización tampoco hay. Y bueno, esto es todo, amigos. Pero definitivamente no. Y este es el mensaje de esta charla. Tenemos que conocer la epidemiología del cáncer de ovario que ya ampliamente la doctora Trujillo nos ilustró. Sí hay estrategias de prevención y es importante tener en cuenta que no solo aplica a la población general, sino a estos pacientes también a riesgo. Ya vamos a ver un poco este tema, esas estrategias de reducción y unos pequeños tips para llevar a casa. A esto nos enfrentamos todos los días y son estas pacientes. Aquí está doña María de 55 años que llega y nos manifiesta que quiere un chequeo porque a mi amiga le encontraron un tumor de ovario muy avanzado. Pero también llega Sofía, que manifiesta con 28 años que en la familia hay cáncer de ovario y seno y tiene una mutación BRCA2. Quiere un chequeo para prevenir cáncer de ovario. Y en ese momento es que nos enfrentamos a estas preguntas. ¿Hay vacuna para cáncer de ovario? ¿Será que se está desarrollando algo? Le pido marcadores tumorales, ¿cuáles? ¿Cuál es el riesgo de cáncer ovárico de María y de Sofía? Es población promedio de alto riesgo y digamos, la pregunta más prevalente que hacemos es si le pido una ecografía transvaginal. De vacunación no me voy a detener y cuando uno mira la literatura, muchos estudios en curso, preclínicos y hasta el momento no tenemos estrategias de vacunación para cáncer de ovario. Es decir, es una noticia en desarrollo. Hablemos un poco de tamización. Recordemos el concepto de tamización, que no son pruebas diagnósticas y consiste en aplicar una prueba a la población en general y nos permite decantar o establecer cuál es una población a riesgo, a la cual a esta población ya específica le hago una prueba diagnóstica, lo que me permite descartar o no la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de la tamización en cualquier cáncer? Pues reducir incidencia y reducir mortalidad. Pero en cáncer de ovario nos vemos enfrentados a este panorama. Nos sentimos como una bolita de cristal porque no hay síntomas claros, porque los pacientes debutan en estadios avanzados y pues no tenemos una estrategia específica. Esto es un concepto bastante interesante de Wilson y Jogner que aplica para la tamización de cualquier enfermedad y tiene 10 principios que deberíamos aplicar y saber si una enfermedad es susceptible para este screening. Empecemos con el primero, la condición debe ser importante problema de salud. La doctora Trujillo nos explicó ampliamente que cuando se vislumbra el panorama global, pues es la octava causa de cáncer, por lo cual uno diría, pues no es tan prevalente. Entonces, importante lo es, por supuesto, pero digamos, de acuerdo a otras neoplasias, no es tan preponderante. Sin embargo, recordemos, insisto, que la mayoría debutan en estadios avanzados. Vemos como el 60% tiene enfermedad a distancia y recordemos definitivamente que el pronóstico es estadio dependiente. Cuando yo tengo una paciente que ya está en enfermedad distante, la supervivencia a 5 años es apenas 29%. Es una catástrofe, es la neoplasia ginecológica más letal. Entonces, pues sí es importante, pero vemos que en cuanto a incidencia la superan otros cánceres. Segundo, va a haber un tratamiento aceptado para pacientes con enfermedad reconocida. En la última lo hemos visto el avance de la citorreducción, la quimioterapia basada en platino y taxano, los antiangiogénicos, los inhibidores PARP, y pues cada vez están en evolución. Vemos guías que definitivamente nos dirigen el manejo, entonces uno diría cumple este criterio. La historia natural de la condición incluye el desarrollo de una enfermedad latente o una declarada, debe ser adecuadamente entendido y debe haber una etapa sintomática latente o temprana reconocible. Primero recordemos que el ovario es una enfermedad heterogénea. Aunque la mayoría del 80% son tumores de la superficie epitelial, tenemos tumores de cordones sexuales y estroma, tumores germinales, y eso haría bastante desafiante definir una sola tamización, por tipo histológico, por lo menos hablando. Pero también vemos, y Kurman nos vislumbró un panorama bastante interesante, y es ver cuál es esa patogenia del cáncer de ovario, y vemos cómo se, digamos, fortalece cada vez más esas teorías de que se inicia en la tuba uterina con el famoso STIC, hasta un 60% de presencia de STIC o carcinoma intraepitelial seroso tubárico en estos cánceres que son serosos de alto grado. Es decir, que la tuba tiene un papel preponderante. Siempre añado a esta presentación algo muy importante y es esa historia natural. En el cervix tenemos una paciente que se infecta con BPH, que hace precáncer o cáncer, pero en ovario no. Y esto fue un modelo matemático del doctor Brown bastante interesante y es cuánto puede pasar desde que una paciente está asintomática a la presentación de síntomas. De in situ hasta de 1 y 2, 4 años. Etapa 3, 4 hasta 1 año. Veamos el tamaño del ovario en el modelo matemático predictor, menos de 1 centímetro en el periodo oculto.
Y para lograr una sensibilidad con imágenes antes del estadio 3, requeriría 50%, 1.3 centímetros, y una sensibilidad del 80, que es más aceptable, una lesión ecográfica de 0.4 centímetros. Definitivamente, pues, es inalcanzable. Y eso lo sabemos para todas las personas que hacen ecografía. Debe haber una política acordada sobre quién evaluar, entonces recordemos esos riesgos basales. Toda población general, doña María, va a tener un riesgo en su vida hasta un 2% de hacer cáncer de ovario. Y vemos cómo Sofía, al tener una mutación BRCA2, puede tener un riesgo hasta del 20%. Y en ese sentido, recordemos, esta es una breve cuña, ya tenemos una experta hablando del tema en el simposio. Tenemos los cánceres de ovario heredofamiliares, que hablan de hasta un 25%, pues medio 15%, y cómo hay un riesgo inherente franco cuando yo tengo una mutación BRCA1 o 2, de hasta un 40% en BRCA1 y en BRCA2 de un 20% de cáncer de ovario, sumado al cáncer que tiene de mama esta paciente. Quinto principio, debe haber una prueba o examen adecuado que tenga un alto nivel de precisión. Este es un estudio interesante de Reino Unido, 1000 mujeres, en donde se les preguntó, ¿usted qué pensaría que es un cáncer de ovario? ¿O qué síntomas va a debutar la paciente? Entonces apenas la cuarta parte dijo un dolor en el abdomen. Cuando llegó un médico y les dijo, mire, ¿qué opina del dolor, de la distensión, de la fatiga? Ah, ¿saben que sí? Entonces, no hay un reconocimiento de síntomas y cuando vemos población específica, aquí al lado izquierdo, de más de 45 años de más riesgo, pues tampoco los síntomas fueron reconocidos ni recordados. Entonces, esperar que la paciente esté sintomática con unos síntomas tan vagos como distensión, dolor o aumento del perímetro, pues no va a pasar. El examen bimanual, apenas una sensibilidad del 5% en el PLCO, que es uno de los estudios más grandes de cáncer de ovario, con una especificidad del 99%, y interesante, esos casos que se detectaron fueron por modalidad dual. La ecografía transvaginal, una herramienta que nos sirve muchísimo, pero insisto, hay desafíos, pacientes obesas, histerectomizadas, lesiones de menos de 1 centímetro, pues inalcanzables. ¿Y cuál sería la ecografía ideal? Recordemos estos parámetros específicos para ver rendimientos. Recordemos que el 85% de las mujeres no tienen pues riesgo hereditario, son esporádicos, la baja prevalencia de la enfermedad y asociado a que si yo tamizo una paciente voy a tener una conducta deleteria si no tiene cáncer, que es operarla, requeriría para una buena prueba una sensibilidad de más del 75%, poder ver en las ecografías masas de 0.5 centímetros. Aquí tengo a mis ecografistas expertas del centro y pues creo que ni siquiera con la vista aguda que tiene Superman podrían hacer este diagnóstico. Los marcadores tumorales, ustedes recuerden, son sustancias biodisponibles elaboradas por células normales y es importante entender que un marcador se puede elevar en patología benigna y no necesariamente tener un marcador negativo me exime de tener cáncer. Y aquí tenemos el ejemplo de Juan y de Carolina. Si Juan tiene un PSA elevado, uno dice, pues una patología prostática, que ustedes saben que sirve de tamización. Y María tiene una beta, está embarazada, felicitaciones. ¿Qué pasa si se invierten estos marcadores? Que Juan puede estar debutando con un tumor germinal y María puede tener un síndrome de androgenización. ¿Es específico? ¿Son sensibles? Pues no. Entonces, siempre enfoquemos multimodal las pacientes. Tenemos una batería de marcadores, lo pedimos de acuerdo al grupo etario y no se nos deben olvidar, insisto, que hacen parte de la herramienta, pero no son diagnóstico único. En la colaboración IOTA, que tiene amplia experiencia en el screening, en la evaluación de las pacientes como tal, imagenológica, vemos cómo para una paciente perimenopáusica un punto de corte ideal para detectar apenas el 50% de pacientes con cáncer de ovario se requeriría un valor de 500. Y para una mujer posmenopáusica, 60. Hablando de marcadores aislados, es decir, no olviden que el marcador no es específico, nos orienta, pero no necesariamente nos da diagnóstico. El ADN libre de células circulantes y tumorales está en desarrollo. En el último consenso que hizo ESGO y su IOTA y ESGE, que es el que nos dirige mucho de esta valoración de las imágenes ováricas, pues dice que no está validado y que esperaremos a ver qué se desarrolla. Debe haber evidencia del beneficio en la mortalidad. Este es un resumen de llama, básicamente, una revisión sistemática que reúne más de 280,000 pacientes y en ese sentido los follow-up o seguimientos fueron bastante largos. Quiero mostrarles las dos preguntas clínicas. ¿Me reduce mortalidad? ¿Me aumenta morbilidad? Y eso es lo que les voy a contestar. Cuando vemos acumulado, no es estadísticamente significativo el impacto en mortalidad. Es decir, que hacer sea 125, ecografía en combinación o aislada, en cualquiera de los estudios que son los relevantes, el UKC-TOX y el PLCO, no mostró impacto. Ahora bien, el otro desenlace de morbilidad que no debemos olvidar. Si yo me equivoco en una tamización, voy a operar a una paciente. En estos estudios acumulados fue 3%. Pero no solamente recordemos la morbilidad de solamente operar, también recordemos las complicaciones. Aquí vemos pacientes que terminan laparotomizadas
pacientes que terminan con lesiones vasculares, urinarias, pues es una catástrofe y definitivamente no debe pasar. Este es el update del UCAS Talks a 16 años. Seguimos sin impacto en mortalidad con ninguno de los algoritmos. Es decir, por favor, la ecografía anual, el CA125 anual que a veces acostumbramos a pedir a las pacientes, no tiene ningún sustento en disminución de mortalidad y lo que va a hacer es aumentar costos y morbilidad en la paciente. ¿Que son aceptables? Sí, pues a nadie se le niega una eco en buen sentido, diríamos, en cuanto a dolor, ¿sí? No hay casi tasa de abandono en los estudios previos, pero pues definitivamente ninguna guía sustenta tamización en población general, por favor, para que lo tengan en cuenta. No hay vacunación, no hay tamización, entonces, ¿cómo prevengo el cáncer de ovario? Primero, identifique su población, clasifica a la paciente, ¿es población general o es población de alto riesgo? Y con base en eso, pues defina las estrategias. Doña María tiene un bajo riesgo y Sofía tiene un alto riesgo, es una paciente que tiene una mutación BRCA2. La ovarectomía es una de las preguntas claves que nos hacen las pacientes en la consulta. ¿Para qué sirven los ovarios? Yo ya tuve mis hijos, tengo 40 años. Todos los estudios poblacionales inmensos, este es uno representativo del doctor Parker, mostró que las pacientes antes de los 50 años se mueren más, no por cáncer de ovario, se mueren más por la morbilidad que genera una menopausia precoz. Es decir, que no hay ningún impacto en tener que sacar los ovarios antes de los 50 años para prevención de cáncer de ovario, pero sí van a aumentar ese riesgo de muerte, osteoporosis y todo lo deleterio que tiene la menopausia. Por favor, no hagan ovarectomías a las pacientes antes de los 50 años por pura prevención. Ahora bien, la salpingectomía oportunista, quitar las tubas uterinas, este es un consenso del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, hace parte de sus manuales de recomendación, hay que hacer salpingectomía de oportunidad, ¿listo? ¿Tiene evidencia? Por supuesto, una reducción del 29% de cáncer de ovario. ¿Y por qué se llama oportunista? Es en el momento que yo someto a mi paciente a una histerectomía por patología benigna y le quito las tubas uterinas. La evidencia es sólida, la función ovárica no se ve alterada, y siempre el cirujano y el paciente pues deben discutir este aspecto. Debe ser el estándar. Queremos saber entonces los tipos de procedimiento, porque hay pacientes que preguntan, a mí ya me quitaron una parte, me hicieron una tubectomía parcial o un pomeroid, que es lo más conocido, ¿y será que tiene impacto? Esta es una cohorte muy interesante de Falconer, publicada en 2015, donde definitivamente por procedimiento se ve que hay impacto. Quiero que vean a la barra izquierda, que incluso hacer pues histerectomía, obviamente con SOV aumenta más, pero si hacemos salpingectomía o esterilización tubárica, sigue siendo estadísticamente significativo la reducción de riesgo de cáncer de ovario. Y cuando fue interesante en esta cohorte ver si hace salpingectomía unilateral o bilateral, se mantiene esa protección en las pacientes. Entonces hay que seguirla haciendo. Ahora bien, miren lo interesante, este es un survey que hizo el doctor Fialkow mirando como esa consejería en las perimenopáusicas entre 45 y 65 años cuando se van a llevar a salpingectomía bilateral, pues cuáles eran como esas barreras, entre comillas, para no ofrecerla. Y lo más interesante de este estudio es que la mayoría de barreras no era pensar en la menopausia, no era pensar en los síntomas vasomotores que podía tener la paciente, era pensar que aumentaba el tiempo operatorio, que aumentaba el sangrado y que aumentaba los costos quirúrgicos. Para todos los que operamos sabemos que hacer una salpingectomía no es un desafío quirúrgico mayor, que aumentará el tiempo quirúrgico 2 minutos y que definitivamente pues está en el paquete de la histerectomía. Entonces debemos hacer una consejería muy franca a las pacientes y muy sensata porque definitivamente se puede hacer. Ahora bien, lo de los síntomas menopáusicos, las complicaciones quirúrgicas, en este estudio del doctor Collins, ninguna diferencia, ni en síntomas por grupos etarios, ni en complicaciones severas. ¿Esto qué quiere decir? Que desmitifiquemos ese impacto deleterio en la función ovárica que tenemos en las pacientes haciendo una salpingectomía de oportunidad. Ahora bien, recordemos a Sofía, es una población de alto riesgo, hay guías específicas, no es el objeto de la charla, hay que darles consejería, hay que hacerles una vigilancia, mandarlas a genética, y en ellas la salpingoforectomía reductora de riesgo está establecida entre 35 y 40 años, más temprana si es mutación BRCA1, y recordemos que aquellas pacientes que no acepten esta cirugía reductora de riesgo, porque no la quieren o porque están antes de este umbral de los 35 años, se puede hacer ecografía transvaginal, CA 125 anual, y el beneficio es incierto, ¿ok? Entonces, estratifiquemos que si tiene beneficio en la población a riesgo estas intervenciones reductoras, todas son estadísticamente significativas. Y en ese sentido debemos hacer un concurso, una participación del ginecólogo-oncólogo, del genetista, del mastólogo, porque estas pacientes requieren un abordaje multidisciplinario que está en las guías contempladas, como les mencioné. Seguimientos, insisto, no hay estandarizados, puede que alguien sugiera cada 6, cada año.
Cuando uno ve la guía, digamos, en SSN, ellos mencionan que lo ideal es hacer combinado ECO-TV, sea 125, empezarlo a los 30 años y con una periodicidad semestral. Pero insisto, no hay un estándar específico. La quimioprevención. Los anticonceptivos orales han mostrado reducción de riesgo en las revisiones sistemáticas. Cualquier uso disminuye en el riesgo, es decir, yo tomo anticonceptivos orales para planificar, pero el día de mañana que sea posmenopáusica, mi disminución de riesgo es 27%, o sea, me va a proteger. Pero si lo uso más de 10 años, alcanza casi el 50%. Entonces, no vamos a dar anticonceptivos orales a los pacientes jóvenes diciéndoles que les va a prevenir el cáncer de ovario, que es para eso, no. Es para su planificación, pero tiene una adición de beneficio. Y en ese sentido debemos siempre aconsejar a nuestras pacientes. ¿Qué viene? Muchos estudios, pilotos de detección intensiva con cirugía en esas poblaciones de alto riesgo. IOTA está desarrollando muchos algoritmos multimodales con nuevos biomarcadores. La detección de DNA tumoral en sangre, pues es una estrategia interesante que puede incluso hacer unas predicciones a años, pero pues con unos costos elevados. La evolución de las imágenes. E incluso hay en Clinical Trial un estudio que se llama el Stop Ovarian Cancer, que quiere ver dentro de un ensayo prospectivo ese impacto que tiene la salpingectomía oportunística. Veremos resultados en 10, 15 años, esperemos que nos viene, pero por el momento con la evidencia que hay sólida y como statement, como consenso, tenemos que seguir haciendo salpingectomía de oportunidad. Para llevar a casa, recuerden que el cáncer de ovario es una patología muy letal, no se ha demostrado un beneficio en la tamización en población general, no hagamos más CA 125 y ecografías anuales para prevenir esta enfermedad que no tiene impacto en mortalidad y sí aumenta la morbilidad. La mejor prevención que podemos tener, digo en buen sentido, es tener buenos equipos para darle lo mejor a nuestras pacientes. Aquí, pues, muy orgullosamente les presento el staff que definitivamente nos ayuda a manejar estos casos desafiantes. Les agradezco mucho, pues, su atención a todos.